Uniones iónicas, el 1. Dice, explicar por qué el cloruro de sodio no forma moléculas individuales sin una red cristalina. Bueno, cloruro de sodio. Bueno, dice cloruro de sodio y aparece el cloruro de magnesio. Vamos a ver con el cloruro de magnesio. Bueno, ¿por qué no forma moléculas? ¿Y si forma red cristalina? Bueno, justamente porque es un compuesto iónico. Es iónico. Y los compuestos iónicos no forman moléculas. No forman moléculas, eso es molécula. Sí forman redes cristalinas. De todos modos, aunque la respuesta es esa, en definitiva, bueno, ¿por qué el cloruro de magnesio, está mal escrito, es el cloruro de magnesio, no forma moléculas, sino una red cristalina? Justamente porque es un compuesto iónico. Y los compuestos iónicos forman redes cristalinas. Ahora, igualmente, no viene mal hacer la Lewis de esto, que es magnesio, tiene 2 electrones de valencia, el cloro tiene 7, por acá uno, otro cloro con 7, y esto queda así, magnesio entre corchetes más 2, cloro menos 1, y son 2 cloros. Y esto forma la red cristalina, con positivo y negativo. Así. Tenemos carga positiva, o sea, magnesio, cloro, etc. Bueno, justificar por qué los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y ebullición. Bueno, justamente porque los compuestos iónicos forman redes cristalinas. Y recordamos que la red cristalina es una cosa así, que se expande en el espacio. Y para poder, esto es sólido, ¿verdad? Para poder pasar a líquido, lo que habría que hacer en primera instancia es desestabilizar estas uniones. Bueno, como estas uniones son electrostáticas, se requiere mucha energía para desestabilizar esto y mucha más para romperla. Entonces eso se traduce en que mucha energía es mucho calor, mucha temperatura. Por eso los puntos de fusión, que es el pasaje a líquido, y los puntos de ebullición, que es el pasaje a gaseoso, son altos, porque se requiere muchísima energía para desestabilizar y o romper esto. Bueno, representar el fluoruro de calcio por Lewis. Calcio es el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Flúor es un halógeno, tiene 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un electrón por acá, hay que poner otro flúor. Otro electrón por acá y nos va a quedar un calcio con 2 cargas positivas. Muy mal, muy mal. El calcio tiene que llevar la carga adelante, o sea, entre corchetes. Y el flúor con carga negativa. Y hay 2 flúor. Como vemos, 2 por menos 1 es menos 2, más 2, 0. Está bien armado. Dice representar con notación al óxido de aluminio. Bien. Bueno, esto es un óxido. O sea, el tipo de compuesto es un óxido, el óxido de aluminio. Aluminio 2, oxígeno 3. Perfecto. Hay distintos tipos de óxidos. Este es un óxido de metal, porque tenemos oxígeno y metal. Es un óxido de metal. No vimos óxidos todavía, pero dentro de los óxidos están los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los óxidos de metal son óxidos básicos y son iónicos, porque los óxidos ácidos son covalentes. Entonces, recapitulando, esto es un óxido básico porque es un óxido de metal y es iónico. Es como cualquier unión iónica. Entonces, en este caso, el aluminio tiene 3, el oxígeno tiene 6, uno por acá, otro por acá, nos sobra un electrón, llamamos otro oxígeno. Acá nos sobra un lugar, hay que llamar otro aluminio que tiene 3. Ponemos por acá y estos dos lo ponemos en otro oxígeno. Uno por acá y otro por acá. Y nos va a quedar aluminio más 3.
¿Cuántos aluminios hay? 2. Oxígeno, entre corchetes, menos 2. Bueno, esto vamos a poner acá, más 3. ¿Y cuántos oxígenos hay? 3, perdón. Entonces 3 por menos 2 menos 6 y 2 por 3, 6, está bien armado. Determinar qué tipo de enlace se forma entre el potasio y el bromo, justificando la respuesta en base a... Bien. Potasio tiene un electrón de valencia, bromo, que es un halógeno, tiene 7. Perfecto. Es una unión iónica porque es metal con no metal. El potasio queda con una carga positiva, el bromo queda con una carga negativa, pero este ejercicio además dice, bueno, justificar por qué es iónica, más allá de que son metal y no metal. Bueno, esa segunda justificación de su naturaleza iónica es en base a la diferencia de electronegatividades. O sea, recordamos que entre 0 y 2, si la diferencia de electronegatividad va entre 0 y 2, la unión es covalente, y si la diferencia es entre 2 y 4, la unión es iónica. Bueno, la electronegatividad del potasio es 0,82, la electronegatividad del flúor es 3,98. Ah, no, perdón, del bromo. Del bromo es 2,96. Es 2,96. Bueno, 2,96. 2,96 menos 0,82 da en el orden de 2,4. 2,04. 2,14, perdón. 2,14. Bueno, 2,14 está por acá. Quiere decir que, además de ser metal con no metal, la justificación de por qué es iónica es porque la diferencia de electronegatividad está por encima de 2. Y eso justifica porque hay una transferencia de electrones de un átomo a otro. Porque el bromo, al ser muy electronegativo, absorbe el electrón del potasio. Bueno, la siguiente pregunta que dice: ¿qué tipo de estructura espacial forman los compuestos iónicos y qué características físico-químicas les otorgan? Bueno, como bien vimos, la estructura espacial es la red cristalina. Propiedades físico-químicas: son duros, son sales. Red cristalina, compuesto iónico, es una sal. La sal de mesa es el cloruro de sodio, pero hay distintos tipos de sales. Son duros, son blancos. ¿Por qué son blancos? ¿No? Eso también es una buena pregunta. ¿Por qué las sales suelen ser blancas, rosas, en el orden de los colores claritos? Bueno, porque son estructuras, la red cristalina son estructuras que refractan bien la luz. O sea, la luz viene y pega y se va. Por eso son blancos. Y eso tiene que ver con la red cristalina. Blancos, blanquecinos, rosas, están en ese orden. Absorben muy poco la luz, estos compuestos. La absorción de luz se da entre el enlace y el enlace el, iónico y las fuerzas electrostáticas, o sea, el enlace iónico y las fuerzas electrostáticas absorben muy poco la luz. Por eso rebotan toda la luz, por eso son brillantes y por eso son blancos. Son duros, tienen altos puntos de fusión y de ebullición. ¿Por qué son duros? Justamente porque hay que romper esto, que esto es unión electrostática, es muy fuerte. Altos puntos de fusión y ebullición. No conducen corriente eléctrica. No conducen electricidad. Y hasta ahí. Y son buenos aislantes térmicos. Bueno, uniones covalentes. Dice, explique la diferencia entre enlace covalente simple, doble y triple con ejemplos. Bueno, por ejemplo, cloro con cloro es un enlace covalente simple. ¿Por qué? Porque el cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otro cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es simple, una unión. Por ejemplo, doble es el oxígeno, oxígeno con oxígeno. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 es una unión doble. Y por ejemplo, el nitrógeno hace una unión triple porque tiene 5 electrones de valencia. 4, 5 y con una triple completan 8 cada uno. Bien, eso es la diferencia entre una simple, doble y triple, ¿no? La cantidad de pares electrónicos que comparten. Y además, cuanto más, por supuesto, ¿no? Cuanto más cantidad de enlace conectan, cuanta mayor cantidad de enlaces covalentes están involucrados en la conexión entre dos átomos, bueno, el enlace va a ser más fuerte. Digamos, la energía que yo necesito para romper esto es mucho menor que la que necesito para romper esto y mucho menor que la que necesito para romper esto. En el orden de el doble y el triple, básicamente. Eso por un lado, que eso tiene mucho impacto en nutrición, digamos, los compuestos de muchas calorías son los que más enlaces tienen, porque las calorías se concentran en los enlaces químicos. Entonces, por ejemplo, los compuestos poliinsaturados, bueno, después cuando veamos orgánica vas a ver que tiene que ver con eso. Y además, la distancia de enlace. Los enlaces simples son más largos, los enlaces dobles son más cortitos y los triples son bien cortitos. Bueno, representar el agua. Oxígeno tiene 6 electrones, cada hidrógeno tiene 1. Recordamos que el hidrógeno es la excepción a la regla del octeto porque completa con 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos un hidrógeno por acá y otro hidrógeno por acá. No vimos geometría molecular, pero la tendencia del agua es así. Es esta onda, no es así. O sea, más bien dibujáselos así. Entonces cada hidrógeno tiene 2 y el oxígeno tiene 8. Representar mediante estructura de Lewis dióxido de carbono. Bueno, carbono tiene 4. Oxígeno tiene 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2. El carbono tiene 8, cada oxígeno tiene 8. Y esto sí es lineal. Es lineal. Después yo te voy a grabar un video explicando geometría molecular. Pero a los chicos dibujáselo lineal, así como está acá. Dice la 4, determinar si el enlace de nitrógeno 2 es simple, doble y triple, o triple, justificar con estructura de Lewis. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Triple, ¿no? Porque a ambos les falta 3, con la triple ya completan 8 cada uno. Representar la molécula de metano, CH4. El punto 6, dióxido de azufre. ¿Y qué tipo de estructura los compuestos covalentes? Bueno, vamos a hacer la 5, la 6 y la 7. 5 pide metano. 6 pide dióxido de azufre. 7, ¿qué estructuras? Bueno, metano, carbono, 1, 2, 3, 4. Cada hidrógeno completa tiene 1. Sí, el carbono ya tiene 8, cada hidrógeno tiene 2 y esto es así. Bien. Dióxido de azufre. El dióxido de azufre, el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es algo que los chicos no vieron, pero por lo menos darles un ejemplo para que sepan que existe. Si nosotros hacemos el dióxido de azufre y hacemos una doble acá, o sea, no hay otra forma de resolverlo que no sea así. Y hacemos una doble, bueno, el azufre ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Ya completó. El oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 de su enlace covalente, 8. Ahora nos quedó un azufre solo acá, un oxígeno solo acá. Y que de alguna manera se tienen que conectar con el azufre. Pero el azufre no puede seguir acumulando electrones porque ya completó octeto. Entonces lo que existe es la unión covalente dativa. La dativa son 2 electrones que provienen del átomo central, en este caso el azufre, y se comparten con el átomo periférico.
y se representan con una flechita, ¿sí? Esto es la dativa, así se llama, dativa, y se representa de este modo, así. Así es el dióxido de azufre. Ellos en la guía no tienen explicado dativa porque vieron simple, doble y triple nada más, pero para que tengan un ejemplo, para que sepan que existe, y bueno, hay miles de compuestos que utilizan dativa. Bueno, ¿qué tipo de estructura forman los compuestos covalentes? Bueno, la molécula. La molécula. Las moléculas son entidades, unidades físico-químicas separadas. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es agua, ¿no? Son moléculas de agua. Las moléculas son unidades físico-químicas separadas. Ahora, yo sirvo un vaso de agua y el agua está en un vasito, todo juntito. Digamos, no es que son unidades físico-químicas separadas y están volando por el aire. Eso cuando es de gas. Pero cuando está en estado líquido a 30, 40 grados centígrados, están pegaditas, todas con una. Bueno, entonces están formando también una sustancia producto de estas muchas moléculas interaccionando de alguna forma. Bueno, esa interacción entre moléculas se llama unión, que ya lo veremos en otras clases que vamos a hacer. Unión intermolecular. Intermolecular. Bueno, los pasajes de líquido, sólido y gaseoso son producto de esta unión intermolecular. Quiero decir, cuando un compuesto, por ejemplo, cuando el agua está en estado gaseoso, es porque estas uniones intermoleculares se rompieron. Ahora, pero la molécula no se rompe. ¿Qué quiere decir? Cuando yo le doy mucho calor al agua, yo le doy 100 grados, lo que estoy rompiendo son estas uniones, las uniones entre moléculas. Entre moléculas, no estoy rompiendo las covalentes de adentro. Romper uniones covalentes requiere muchísima energía. Romper uniones entre moléculas y son uniones muy débiles. Con decir que el agua a 100 grados ya es gas, eso es porque son uniones muy débiles. Pero son las responsables, por ejemplo, de que luego, si le bajamos la temperatura, estas uniones se restablecen y al restablecerse forman un líquido. Y si yo sigo enfriando ese líquido, estas uniones se hacen aún más fuertes, porque bueno, si enfrío tiene un efecto de que aumenta la potencia de las uniones y se vuelve sólido. O sea, si bien son uniones más débiles o más lábiles que las uniones covalentes y las uniones iónicas, tienen un fuerte impacto en la composición de la naturaleza. Digamos, o sea, cuando nieva o cuando hay un glaciar o cuando hay un bloque de hielo en el mar, bueno, eso es producto de las uniones intermoleculares entre el agua. Son débiles, pero tienen un fuerte impacto a nivel vida. O sea que, en definitiva, las uniones covalentes forman moléculas y luego las moléculas se comportan como unidades físico-químicas independientes e interactúan entre ellas. Es una segunda instancia de interacción, cosa que no le pasa a los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos actúan átomo contra átomo y ahí se terminó el cuento. No, las moléculas actúan. En los compuestos covalentes actúan átomo contra átomo, forman moléculas y esas moléculas actúan entre ellas. Bueno, en cuanto a uniones metálicas, dice 1. Explique en qué consiste el mar de electrones en el enlace metálico. Bueno, simplemente en esto. Supongamos que tenemos un cachito de cobre. Son muchos cobres. Y alrededor lo que hay son muchos electrones. Muchos electrones alrededor que provienen de todos los cobres presentes en el material que estemos observando. ¿Y por qué se mantienen unidos? Bueno, porque estos cobres perdieron de alguna manera su totalidad de electrones. Entonces tienen cierta densidad de carga positiva. Hay cierta densidad de carga positiva. Entonces esta densidad de carga positiva en contacto con todo un masacote de electrones se quedan pegoteados. Dice, ¿por qué los metales son buenos conductores de la electricidad? Pregunta 2. Bueno, porque vamos a suponer
que la electricidad, que son dos cables, el positivo y el negativo, la electricidad viaja siempre de negativo a positivo. Y vamos a suponer, si bien esto técnicamente no es estricto, pero vamos a suponer que es como una manguera donde viajan electrones, la electricidad, los cables de casa. Es una manguera, si bien todos los textos avanzados de física dicen nunca compare la electricidad con una manguera de electrones. Listo, sí, técnicamente está mal, pero para entenderlo es perfecto. Es una manguera por donde corren electrones. En vez de correr agua, corren electrones. Entonces, si yo acá tengo electrones que están libres y yo le pongo el negativo acá y le pongo el positivo acá, los electrones lo que van a hacer es fluir. No tienen otra opción que fluir. Si yo tiro un manguerazo de agua a una pelo pincho, ese agua fluye. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Por eso son buenos conductores de la electricidad. Y por eso son buenos conductores del calor. Porque el calor es también energía térmica. Los electrones son energía eléctrica, ¿sí? Es una forma de energía. Es energía eléctrica. Y el calor es energía térmica. Y del mismo modo, yo caliento acá y esa energía térmica viaja hasta el otro extremo. ¿Por qué? Porque los electrones están libres. ¿Y por qué son brillantes? Bueno, justamente porque si yo lo pulo, lo que quedan expuestos son los electrones. Y los electrones rebotan la luz. Entonces son brillantes. ¿Por qué son buenos conductores de electricidad? ¿Por qué los metales son dúctiles y maleables? Porque si yo le pego un martillazo a una chapa que está llena de electrones, lo que sucede en realidad es que si yo impacto contra acá, esto se dobla de este modo. ¿Por qué? Porque los electrones son como una suerte de patín, de cosa que patina. Entonces por eso los metales se pueden doblar, porque los electrones se adaptan a eso. Si yo quiero doblar un cacho de sal, se va a partir porque los electrones están agarrados, están fijos. En cambio acá, como los electrones están sueltos, están en un estado, digamos, fluido. Si yo lo doblo, los electrones se adaptan. Por eso son maleables los metales y por eso son dúctiles. Porque esos electrones, al no estar agarradísimos de los átomos, bueno, se adaptan a la nueva forma. Dice 5, explicar la diferencia. Bueno, 4, ¿por qué los metales presentan brillo característico? Bueno, justamente porque refractan la luz. 5, explicar la diferencia entre un enlace metálico y uno iónico. Bueno, que en el enlace, bueno, tenés para hablar un montón ahí. Todo lo que ya hemos descrito. 6, ¿qué sucede con los enlaces metálicos cuando un metal se vaporiza? Bien, bueno, eso es algo bastante teórico en algún punto. Yo tengo, por ejemplo, una placa de hierro. Sí, el hierro está sólido. ¿Por qué? Porque estas densidades positivas en contacto con estos electrones que tienen carga negativa, si bien los electrones están fluidos, pero la unión es muy fuerte porque es casi iónica. O sea, la diferencia entre la metálica y la iónica en principio es que las iónicas están agarrados, los electrones, pero acá también hay una suerte de unión electrostática porque las densidades de cargas positivas de los átomos establecen una fuerte unión electrostática con este mar de electrones. Es un mar de electrones, pero no deja de ser un fuerte pegamento también. Por eso los metales a temperatura ambiente están sólidos y para pasarlos a líquidos se necesitan altísimas temperaturas, alto punto de fusión, porque por más fluidos que estén estos electrones, anda a romper esta unión.
entre un positivo y un negativo. Bueno, de ahí en que en la industria y en lugares donde necesitan fundir metales, tener metales en estado líquido, los tienen que exponer a altísimas temperaturas. Altísimas son arriba de los 1000 grados. Altísimas arriba de los 1000 grados centígrados. Ahora, para pasar a gaseoso, ni siquiera en la lava, o sea, en los volcanes, que son, no sé, temperaturas infernales, los metales del centro de la Tierra salen, eso es la lava, son metales y rocas fundidas del centro de la Tierra, salen en estado líquido, ni siquiera salen en estado gaseoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que pasar metales a estado gaseoso requiere muchísima energía y probablemente requiera muchísima presión. Así que al momento tengámoslo como algo teórico, no como algo que se pueda aplicar en la práctica. Que se vaporice un metal, ya estamos hablando de algo muy difícil de lograr en la realidad. Bien, electronegatividad. 1. Compare la electronegatividad del hidrógeno y del flúor. ¿De qué enlace? Bueno, claro. Bueno, tenemos el hidrógeno por un lado y el flúor por otro. Flúor, redondeamos en 4 de electronegatividad. Electronegatividad del hidrógeno es 2,1, si no me equivoco. A ver. 2,2. Bueno, 4 menos 2,2. 1,8. Es covalente. Efectivamente. El hidrógeno, que es anfiprótico, la palabra es anfiprótico, a veces funciona como metal y a veces funciona como no metal. Mucho de esto tiene que ver con su electronegatividad, que está justo en el medio. Entonces, en este caso funciona como metal. Entonces, la unión entre el hidrógeno y el flúor es covalente. El ácido fluorhídrico. Bueno, tipo de enlace entre el sodio y el cloro. Bueno, ya sabemos que es iónica. Ahora hay que justificar por electronegatividad. Ya nos da el dato que la diferencia, no sé, habría que ir a buscar a la tabla cuáles son las electronegatividades de cada elemento, pero nos dice que la diferencia, el delta de electronegatividad, es 2,1. Listo, 2,1, 2,1 es mayor a 2. Listo, entonces es iónica. Dice la de carbono e hidrógeno, ¿no? Carbono por un lado, hidrógeno por otro. Nos dice que la diferencia de electronegatividad es 0,4. Bueno, recordamos que entre 0 y 2 es covalente. Y entre 2 y 4 es iónica. Y esto es 0,4, está acá, claramente es covalente. La unión entre el carbono y el hidrógeno. Bueno, dice ordenar las electronegatividades entre el azufre, oxígeno, telurio y selenio. Hay dos formas de hacer este ejercicio. Una es ir a buscar en la tabla periódica las electronegatividades de cada uno. Y le pongo las electronegatividades y fin. Sí. Pero la respuesta puede estar justificada de otro modo. Incluso la pregunta también podría decir, bueno, justifique. Justifique en base a su posición en la tabla periódica. Eso estaría mucho mejor. Bueno, todos estos son elementos del grupo 16. Y todos estos, en el grupo 16, se ubican de este modo. Oxígeno, azufre, selenio y telurio. O sea que pertenecen a un mismo grupo con periodos ascendentes. Y nosotros sabemos que la electronegatividad aumenta para la derecha y aumenta para arriba, siendo el flúor el más electronegativo y el francio el menos electronegativo. Bueno, entonces a medida que vamos bajando en el periodo, aumentando en el periodo, es decir, bajando en la tabla periódica, las electronegatividades disminuyen. O sea que podemos decir que la electronegatividad del oxígeno es mayor a la del azufre, que es mayor a la del selenio, que es mayor a la del telurio. Así se contesta.
Bueno, nos dice entre el carbono y el oxígeno, ¿qué tipo de enlace predomina? Bueno, sabemos que es covalente. Restaría ir a la tabla periódica, sacar las electronegatividades de cada uno, ahora no las recuerdo, calcular la diferencia de electronegatividad y vamos a comprobar que nos da por arriba de 2, seguro, porque es recontra covalente esta unión. Nos va a dar por acá. Y después con respecto al... entre el calcio y el oxígeno, bueno. No, perdón, me equivoqué acá. Nos va a dar por abajo de 2. Si es covalente nos va a dar en este orden. Acá, perdón, me equivoqué. Entre 0 y 2 para el carbono y el oxígeno. Y luego para el calcio y el oxígeno sí, la diferencia de electronegatividad nos va a dar por acá arriba de 2, porque es recontra iónico entre calcio y oxígeno. Porque uno, fíjate que uno está, el calcio está acá en la tabla periódica y el oxígeno está acá, también separaditos. Y además fíjate arriba que entre el carbono y el carbono es grupo 14 y el oxígeno es grupo 16, o sea que están los dos, son dos no metales que están muy cerquitas, sus electronegatividades son muy cercanas, por eso la diferencia va a dar baja. Cuando las electronegatividades son lejanas, como en este caso, la diferencia da alta, y por eso son iónicos en este caso y covalente en el anterior. Bueno, propiedades físico-químicas. Dice 1. Explicar por qué el cloruro de sodio no conduce la electricidad, pero sí lo hace cuando está disuelto en agua. Bueno, esa pregunta está muy buena. Cuando yo tengo, por ejemplo, un pedacito de sal, si yo lo miro esto a nivel atómico esto es así. Es una red cristalina, ¿verdad? Bien. Cristalina. Si yo acá le meto un cable por donde vienen electrones, los electrones hacen pic, rebotan y se van. Listo, porque está todo recontra rígido ahí, no va a pasar un solo electrón ni de casualidad en una red cristalina. O sea, si queremos hacer un aislante eléctrico, la sal es buenísima. Lo que pasa es un poquito pesada, como para hacer mangos de alicates. Pero sí, por ejemplo, se usa la porcelana como muy buen aislante. Y es un compuesto iónico. O sea que las redes cristalinas no conducen la corriente eléctrica. Ahora, lo que sucede en agua es esto. Cuando la red cristalina entra en agua, entra en un vaso, por ejemplo, con agua, si yo pongo una cucharadita de sal en agua, vemos que se disuelve. ¿Y eso por qué es? Porque el agua, aún no vimos polaridad, no vimos densidades eléctricas, pero el agua, que es así, lo que hace es romper. Es paradójico, porque uno viene hablando de que las uniones electrostáticas son tremendamente fuertes, que necesito mucha energía. Sí, pero bueno, hay un efecto físico-químico que hace que el agua logre interponerse. O sea, no rompe a la fuerza el agua. El agua se interpone, que no es lo mismo. Con sus capacidades eléctricas se mete acá. Entonces, agarra cada uno de estos átomos, cada uno de estos iones, supongamos que esto es, no sé, sodio. Agarra un sodio y lo rodea de agua. Lo rodea. Se rodea de moléculas de agua. Esto se llama esfera de hidratación o esfera de solvatación. No rompe las uniones iónicas. No rompe las uniones iónicas por romperlas a las uniones iónicas, sino que las logra separar a los iones porque los rodea. No es lo mismo romper con energía térmica que rodear a los iones. Los secuestra. Entonces, si eso se hace de manera masiva, efectivamente, lo que sucede en el agua, vamos a suponer que esto es cloruro de sodio, el sodio es positivo, el cloro es negativo, y vamos a suponer que rosa es negativo, rosa son los sodios, rosa es positivo y naranja es negativo, naranja son los cloros.
quedan un montón de cloros y un montón de sodios rodeados por agua, separados, por eso se disuelve la sal en agua. Entonces van a quedar cargas positivas y cargas negativas flotando en el agua. Entonces cuando yo vengo con corriente eléctrica, la corriente eléctrica pasa bárbaro por ahí, porque se va a encontrar con un montón de cargas positivas y negativas por donde la electricidad puede fluir. Pero fíjate que el agua con sal es un muy buen conductor de electricidad y un muy flojo conductor de la temperatura. De hecho, tiene una fuerte inercia térmica. Cuando nosotros vamos al mar en marzo, el agua está un poquito más calentita. Ahora, cuando vamos en diciembre, está fría. Eso quiere decir que no es buen conductor de la temperatura. Es muy buen conductor de la electricidad el agua con sal. ¿Por qué? Bueno, justamente porque al haber cargas positivas y negativas flotando en el agua, la electricidad cuando viene pasa perfecto. Porque lo que necesita la electricidad para poder fluir son cargas. En el caso de la unión metálica, las cargas son los electrones. En el caso del agua con sal, las cargas son los cloruros y los sodios flotando en el agua. Y la prueba está de que el agua destilada, la que es muy destilada, destilada industrialmente, digamos, que no tiene cargas en el agua, porque el agua destilada es agua pura, 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 sin nada, 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 no conduce la corriente eléctrica. Vos pones dos cables y la corriente no pasa. Ahora, en agua y sal, pones dos cables y sí conduce la corriente eléctrica. Por eso te dicen, bueno, no abras, o se decía antes, no abras la heladera cuando estás mojado, no toques los enchufes cuando estás mojado. Sí, está perfecto, porque el agua que uno tiene mojado de la lluvia o donde sea es agua con sal. Entonces es agua que sí conduce. Pero bueno, si teóricamente tuviéramos agua destilada, lloviera agua destilada, no pasaría nada, no nos quedaríamos pegados, pero no es lo que sucede. Dice, ordenar de mayor a menor, el punto 2, ordenar de mayor a menor los puntos de fusión del cloruro de sodio y agua. Esto es un compuesto iónico que forma red cristalina y esto es agua que forma moléculas. Y ya dijimos que la unión entre moléculas es muy débil. Por supuesto que los puntos de fusión y puntos de ebullición de un compuesto iónico son tremendamente más altos que de un compuesto covalente. ¿Por qué? Porque los puntos de fusión y ebullición de los compuestos covalentes están en relación con las uniones entre moléculas. Entre moléculas, que son muy débiles las uniones entre moléculas. En cambio, acá para poder lograr los puntos de fusión y ebullición, tenemos que romper la red cristalina. Y ya dijimos que las uniones electrostáticas son muy fuertes. Romper esto es muy difícil con respecto a romper esto. Por eso los compuestos covalentes tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Las ceras, las ceras que funden a 40, 50 grados, el agua, bueno, el dióxido de carbono, la prueba es que el dióxido de carbono es un compuesto covalente y a temperatura ambiente ya es gaseoso. Tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos. ¿Por qué? Porque lo que hay que romper acá, en los compuestos covalentes, son las uniones entre moléculas. En cambio, acá hay que romper uniones entre átomos. Por supuesto, entonces un compuesto iónico siempre va a tener puntos de ebullición y fusión altísimos con respecto a compuestos covalentes. Bueno, dice, ¿por qué el cobre tiene un brillo característico con respecto al azufre? Por ejemplo, el azufre 2. Cuando hablamos de azufre tenemos que hablar del azufre 2. Bueno, porque el cobre es un compuesto metálico. Si hacemos la unión metálica y todos los electrones y pulipos, vemos electrones, todo lo que ya vimos. Y el azufre es un compuesto covalente. ¿De qué brillo hablamos acá? De ningún brillo, es opaco. Si no tenemos electrones expuestos, no hay electrones expuestos. O si estuviéramos hablando de azufre, por ejemplo, de una barra de azufre, son muchos azufres unidos por uniones covalentes. No hay ningún electrón expuesto en una unión covalente. Las uniones covalentes tienen los electrones metidos adentro de las uniones, con lo cual no vamos a ver ningún brillo. En las uniones metálicas, los electrones están expuestos al ambiente, por eso los vemos. Y eso es lo que le da brillo. Bueno, el número 4 dice, si calentas una barra de hierro por un extremo, al poco tiempo el otro extremo también se calienta. Explicar por qué ocurre este fenómeno de unión con respecto a la unión química. Bueno, todo lo que ya hablamos, ese mar de electrones
es un excelente conductor de la temperatura por el mismo motivo que es un excelente conductor de la electricidad, porque esos electrones que están fluyendo de alguna manera permiten que la temperatura fluya a la par de los electrones, con lo cual conducen bien la electricidad, conducen bien la temperatura. Punto 5. Predice qué pasará si colocas sal en agua, azúcar en agua, cobre en agua. Explicar las diferencias en cuanto a solubilidad. Mira, eso es un tema que es solubilidad. Es un capítulo aparte que es solubilidad. Lo vamos a dejar al margen de la cuestión. Por el momento al margen. Porque es una explicación un poquito larga y además excede porque los chicos no están viendo solubilidad. Si a vos te interesa, podemos hacer una clase, un video de solubilidad y lo explicamos. Dice 6. El hidrógeno tiene un punto de ebullición muy bajo, ¿sí? Mientras que el fluoruro de litio tiene un punto de ebullición mucho más alto. Explicar por qué se da este fenómeno. De nuevo, repercutimos siempre en lo mismo. El hidrógeno 2, que es el hidrógeno que respiramos, porque es parte del aire. Es así. Y el fluoruro de litio es una unión iónica y forma la red cristalina. O sea que los puntos de fusión y ebullición del hidrógeno, que son bajísimos, porque ten en cuenta que a 30 grados centígrados, a 20 grados centígrados, a 10 grados centígrados, a menos 14 grados centígrados, el hidrógeno está gaseoso, o sea que está por encima de su punto de ebullición. En cambio, el fluoruro de litio siempre va a ser sólido, a menos que lo metamos en un horno a 1000 grados. Bueno, ¿eso por qué tiene que ver? Porque el hidrógeno, al ser un compuesto covalente, forma moléculas. Y lo que determina si el compuesto covalente es líquido, gaseoso o sólido son las uniones intermoleculares, que son muy débiles. Y además, la molécula de hidrógeno es muy chiquitita. Las uniones entre moléculas también están afectadas por el tamaño de la molécula. Cuando la molécula es muy chiquita, las uniones intermoleculares son muy chiquitas también. Eso quiere decir que la justificación de por qué el hidrógeno tiene muy bajo punto de fusión y ebullición con respecto al fluoruro de litio, bueno, en primera instancia porque uno es covalente y otro es iónico. Y los covalentes forman moléculas y la unión entre moléculas es la que define los puntos de ebullición de los compuestos covalentes. Pero además el hidrógeno es tan chiquitito que su unión entre moléculas es muy pobre. Entonces, por eso está gaseoso a temperatura ambiente y el fluoruro de litio tiene los puntos de fusión y ebullición altísimos. Claro, menos 253. O sea, para tener hidrógeno líquido, sí, hay que tener alta presión y tal. 7. Relaciona cada propiedad de un tipo unión característico. Bueno, A. Alto punto de fusión. Bueno, puede ser unión metálica o puede ser iónica. B. Maleabilidad y ductilidad. Unión metálica. C. Conducen electricidad en estado sólido. C. No conducen electricidad en estado sólido ni en fundido. Covalente. Porque los iónicos cuando están fundidos conducen la corriente eléctrica. Porque cuando están fundidos ya esas cargas en vez de estar rígidas empiezan a estar más fluidas. Y eso permite que la conducción eléctrica se dé. Entonces los que no conducen ni en estado sólido ni en estado líquido son los covalentes. D. Conducen electricidad en estado fundido o disuelto en agua. ¿Quiénes son los que conducen electricidad disueltos en agua? Los compuestos iónicos. Cuando están secos no conducen nada, pero cuando están disueltos en agua conducen, justamente porque hay cargas sueltas, todo lo que ya vimos. E. Brillo característico, metálicos. Listo, fin de toda la guía.